Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos a Rompiendo el Mercado, un podcast donde, ya sabéis, queremos democratizar la inversión, que tú también puedas rentabilizar tu dinero y conocer cómo funciona el mercado financiero. ¿Te imaginas invertir en las mejores compañías del mundo? O sea, por ejemplo, pillar o apostar por ese Meta o Nvidia del futuro, ¿no? ¿Quién diría que no a algo así? Pero ¿cómo realmente es la inversión a largo plazo? ¿Cómo sacas esa rentabilidad? ¿Y cuánto puedes sacar de rentabilidad? ¿Cómo damos con esas compañías que sí, ahora lo vemos claro, ¿no? Con Meta o Nvidia, pero cuando en su momento apostaron por ella, pues a lo mejor no era tal cual. De hecho, ahora mismo hay grandes inversores, que lo estamos viendo últimamente también, que están como cambiando su cartera. Warren Buffett, el Rey Dalio, estamos viendo como ese cambio, ¿no? Nos están hablando de esa gran crisis que también viene. Es momento también de hacer cambios, o cuando inviertes a largo plazo es mejor no mover la cartera. Bueno, de todo ello lo vamos a descubrir con dos cracks que triunfan en redes y que, a pesar de que, como veis, esa juventud, tienen mucha experiencia en los mercados financieros y nos van a dar las claves de por qué ellos invierten a largo plazo y, por ejemplo, no hacen trading o utilizan otros sistemas, otras estrategias de inversión. Vamos a conocerlo. Adrián Rivero es analista y divulgador financiero. Adrián, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Hola Laura, ¿qué tal? No, muy contento de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Y Pedro Gutiérrez, que es fundador de Gutiérrez Capital. Pedro, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado también de estar aquí con vosotros. Bueno, y antes de meternos en harina, sabéis que hay una cosa que yo siempre digo y es la importancia de la diversificación, sea cual sea la estrategia que utilices para invertir, no solo en la inversión, sino también en los brokers. Y si os quería animar a echar un vistazo, bueno, a nuestros amigos de Vision Trade, es el broker de Miralta Bank, nos ayudan rompiendo el mercado a apostar y seguir con esta educación financiera para intentar llegar al máximo número de personas. Algo fundamental es que está regulado por la CNMV, así que mirad esto y comparad con los brokers que vosotros utilizáis, que por mirar y echar un vistazo, como digo yo, nunca pierdes nada. Pues este es el broker del que os hablamos, Vision Trade de Miralta Bank. Bueno, como veis, es un broker que está súper regulado, es el broker evolucionado de Miralta Bank, supervisado por la CNMV, Banco de España y el Banco de Europa. Tienen acciones en las españolas, pero que también tienen las americanas, si os gusta el mercado americano. De hecho, es que ofrecen más de 30.000 activos financieros de todo el mundo para operar y con comisiones muy competitivas, total transparencia, hablan en español, te atienden en español, así que fenomenal. A través de WhatsApp también, o si queréis ir a las oficinas, pues también os podéis acercar. Multiplataforma, muy importante para todos los que les guste hacer virguerías con estos gráficos. Oye, pues te descargas el software y fenomenal. Y a aquellos que les guste estar atentos también a través de la app, pues también estupendo. Además, tiene una parte de formación con artículos que van actualizando con diferentes cracks del sector, también muy interesante, las agendas semanales, pero no solo eso, sino mucho más. Y te enseñan además a utilizar también esta herramienta. Así que nada, oye, que os vamos a dejar el link en la parte de la descripción del programa. Ahí podéis abriros de forma gratuita una cuenta demo, probar y a ver si os gusta también todo lo que se ofrece este broker Vision Trade de Miralta Bank. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Rompiendo el Mercado. Seguimos con Adrián y con Pedro. Bueno, la primera pregunta que os quería hacer, lo hablábamos antes de empezar, es, a mí me llama la curiosidad, siendo tan jóvenes, ¿por qué ambos habéis apostado por esa inversión a largo plazo y por qué, sobre todo, habéis apostado por la inversión en valor? Venga, Pedro. Pues yo personalmente, bueno, al principio empecé tocando un poco el trading, inversiones un poco más a corto plazo. Todo el mundo nos comemos el primer anuncio, la primera película con 1000 gráficas, 1000 indicadores y demás. Pero sí es verdad que me duró bastante poco la fiebre de meterme en ese terreno. No sé si llegó al mes esa fiebre, porque básicamente dije, a ver, ¿quién es el mejor de esto y quién es el que dicen que es el mejor de la historia? Me salió Warren Buffett y a partir de ahí pues leí El inversor inteligente, leí Security Analysis, leí a Peter Lynch, investigué pues sobre los mejores inversores de la historia, Phil Fisher también, pues también leyéndome los libros de Edward Chancellor, etcétera. Y al final te das cuenta de que invertir en bolsa es exactamente lo mismo que invertir en un negocio privado, que invertir en una startup, que invertir en cualquier cosa. Es comprar la parte de un negocio, entender el negocio cómo va a ir, cuánto va a ganar, cuánto va a perder o cuánto vale y estimar, predecir un poco el futuro de esa compañía. Y al final
es súper difícil entender el negocio a corto plazo de, por ejemplo, coges a Telefónica, yo no sé cuánto va a vender Telefónica pasado mañana, pero sí que puedo saber más o menos cuánta gente está dispuesta a pagar los productos de Telefónica o cuánta gente puede haber interesada en ese mercado. Y a partir de ahí, pues puedo ir comparando los diferentes competidores, entender los value proposition de cada uno, las cuotas de mercado, etcétera. Y eso al final a mí me parece una forma de invertir mucho más racional que el propio trading, que ven las gráficas y no tienen ni idea de por qué sube o baja el precio. Te han dicho que es una estadística que se cumple X número de veces, pero no tiene ningún razonamiento por detrás. O sea, estás viendo números y gráficas subir y bajar, pero no tienes una forma de corregir, mejorar, etcétera. Simplemente una estadística que estás repitiendo. Entonces, eso fue lo que me hizo decantarme sobre el value investing, la inversión a largo plazo, etcétera, y pues ir al final aprendiendo sobre todo finanzas corporativas, cómo funcionan los negocios y demás. Adrián. Sí, pues mi caso personal es un poco parecido al de Pedro. Es lo que comentaba él al principio. Yo creo que la mayoría de gente empieza con el trading porque es el sector que más se anuncia, más vídeos salen, más rentabilidades te prometen y después te das cuenta que eso es imposible, ¿no? Que te prometan un 20%, un 10% anual es que es prácticamente imposible. Entonces, mi caso personal, yo empecé ahí, también acabé perdiendo dinero y te das cuenta, como dice Pedro, que no le ves el sentido. Aunque en mi caso yo entiendo que haya gente que realmente pueda ganar dinero con el trading o con otras estrategias que no sean la que utilicemos Pedro o yo o quien sea, y siempre me gusta respetar, pero en mi caso personal no se adecua y también creo que cada inversor tiene que tener una estrategia que se adecue con su personalidad también. Entonces yo siempre he mirado mucho a largo plazo, también vengo de una familia de empresarios, siempre hemos, pues eso, tenido una cultura bastante empresarial y al final eso también te acaba decantando un poco la balanza. Sí. Y en mi caso, pues tuve una asignatura en la carrera que era de inversión y justo ese profesor era muy bueno, tengo muy buen recuerdo de él y nos dio El inversor inteligente como primer libro, justo como también creo que Pedro, que no sé tú, Pedro, pero yo no lo recomendaría como el primer libro para leer, creo que es un poco denso y bueno, no sé. Pero al final sí, fui entrando y es lo que dice Pedro, das un poco con el clic de decir, estás invirtiendo en negocios reales, que es cuando compras una acción es un pedacito de ese negocio, y si calculas lo que vale y crees que esta es una compañía barata que puede ir muy bien a futuro, pues tiene todo el sentido del mundo invertir tu dinero ahí antes que, como decía Pedro, en un gráfico en el que no entiendes qué puede pasar aunque realmente tu ventaja pueda estar a favor. Pero ¿qué rentabilidad se saca a largo plazo? Porque con el trading, muchas veces cuando han venido aquí traders, me lo han contado, lo que pueden perder en una sola acción, lo que pueden ganar y a largo plazo, ¿qué rentabilidad saquéis vosotros? Pedro. O sea, yo personalmente creo que el que diga lo que saca pasado mañana o lo que puede sacar este año, te está mintiendo. O sea, porque no sabe el futuro. Tú lo que puedes saber es si un negocio es bueno o es malo, si te gusta ese negocio, si no te gusta. De manera subjetiva. Tú estás comprando un negocio pues porque de manera subjetiva, en función de las circunstancias tuyas, de tu información, de tu capacidad analítica, etcétera, pues te gusta ese negocio. Entonces lo compras. Pero no puedes decir voy a sacar un 30% anual, voy a sacar un 20% o voy a perder un 15% este año o con el próximo o de cada... Lo que puedes saber es estadísticamente, mirando al pasado, pues decir, de cada 10 operaciones que he hecho una mal. Y de las 100 operaciones que he hecho, pues de media he ganado anualmente un 15%, por ejemplo. Pero no a futuro, yo creo que decir el tema de decir básicamente voy a ganar este año un 15% porque me lo saco de la manga, al final es engañar a la persona que tienes al lado. Y sí que es verdad que, por ejemplo, el trading se puso muy de moda porque al final prometer altas rentabilidades a corto plazo incentiva a realizar más operaciones. Entonces, el realizar más operaciones incentiva a los consumidores de los bancos a pues, gastar más comisiones y elevar sus beneficios y sus ingresos. La historia del trading, para el que quiera investigarla, es básicamente cómo los bancos incentivan ese comportamiento a corto plazo y de hacer 20 operaciones en vez de hacer una al año, o hacer 50 operaciones en vez de 2 al año. Entonces, cuantas más operaciones, más comisiones se lleva el banco porque su comisión al final es por transacción, no es por el beneficio que tú te lleves. Entonces, al final,
eso genera muchos incentivos perversos a futuro de promesas de rentabilidades falsas, de una visión de la inversión en bolsa que no es realista, de que al final esto es como cualquier negocio. Inviertes en un negocio y lo vendes o más caro o más barato en función de lo bien que lo haya hecho ese negocio. Y es básicamente eso. Déjame repetirte la pregunta. ¿Qué rentabilidad llevas en lo que llevamos de año? Yo este año... De media o más o menos. Pues lo que lleva Meta más o menos, porque empecé el año con prácticamente el 100% en Meta y lo acabaré probablemente con el 100% en Meta. Pero, o sea, esa será más o menos la rentabilidad. Sí, sí es verdad que, por ejemplo, el mercado al final, pues este año está teniendo un comportamiento un poco mejor de la cuenta, que llevamos en la primera, no hemos llegado a la primera mitad y ya llevamos casi un 12% de rentabilidad. Así que una rentabilidad relativamente alta este año pues también relativamente fácil. Uh-huh. Luego te preguntaré por Meta y esos 2 millones de euros que creo que vi el otro día que ponías que habías ganado en apenas un día, una hora. Luego te preguntaré también por ello, pero quiero escuchar también a Adrià esa rentabilidad. Bueno, futuro es, como decía Pedro, eso es imposible saber, pero por hacernos una idea, cuando comparamos muchas veces otro tipo de estrategias, ¿qué rentabilidad se puede sacar o llevas tú, Adrià? Porque además los dos, no lo he dicho al principio, pero los dos sois muy transparentes con vuestras carteras en redes sociales. Adrià, también en tu canal, o sea, no escondéis vuestra cartera, los valores que vais comprando, incluso aquellos que os habéis equivocado y os deshacéis de ello, que eso os honra porque no todo el mundo... sobre todo en redes, son tan claros hablando y en vuestro caso los dos sois bastante claros. No me quiero enrollar más. Adrià, ¿qué rentabilidad llevas en lo que llevamos de año o rentabilidad media de los últimos años? Sí, y yo personalmente, es eso lo que comentabas, que creo que, bueno, por lo menos yo que divulgo, pues creo que es necesario mostrar, ser transparente. No hace falta, como yo, decirlo, el dinero que tienes o lo que sea, pero por lo menos la rentabilidad. Yo te soy sincero, este año mal, menos 6%, lo miraba hoy. También es una apuesta, o sea, también tengo una cartera bastante concentrada, no tanto como Pedro, pero bastante concentrada. Pero bueno, es lo que comentamos, que el ejercicio, o sea, el año actual no tiene por qué decantar nada y mi rentabilidad anual, o sea, histórica la tendría que revisar, pero debe estar en torno al 13-14%, una cosa así, que a 10 años o 15 yo ya estaría muy satisfecho. O sea, no, sin duda con esa rentabilidad estaría muy bien, porque al final te tienes que comparar con el mercado. Si el S&P 500 o la bolsa americana tiene un 8 o un 9, pues tu labor, si eres un inversor activo, pues es intentar batir eso. Entonces, yo con ese resultado ya estaría contento y es para que también el oyente tenga una sensibilidad. Si te están vendiendo un 30% anual, pues si eres Warren Buffett o Jim Simons o uno de estos, pues quizás sí, pero es muy complicado. Entonces, yo creo que algo realista puede ser eso, un 8, 9, 10, 11, 12, que estaría ya muy bien a nivel nominal, claro. Uh-huh. Para vosotros, ¿cuáles son las claves de la inversión a largo plazo? Pedro, en valor, la inversión a largo plazo en valor, porque me iba un poco en largo plazo por lo que está diciendo Adrià, porque al final si no bates al mercado dices me indexo, ¿no? Y me quito de problemas de estar activo. Al final el objetivo también de una inversión de un inversor que está activo o esa inversión en valor, buscando esas empresas que os lleva mucho tiempo, al final es batir al mercado. ¿Cuáles son las claves o cuáles consideras, Pedro, que son las claves para invertir a largo plazo en valor, para investir? Pues realmente creo que son dos claves. Uno, que sea un negocio de calidad y dos, que esté a un precio razonable. Entonces, cuando eres capaz de combinar esas dos, habilidades analíticas, si eres capaz de detectar buenos negocios a buenos precios, al final vas a ser capaz de generar pues ese alfa al mercado, pues porque simplemente estás comprando empresas que son mejores que el mercado a un precio más razonable que el mercado. Ese tipo de oportunidades al final se da muy pocas veces a lo largo de la historia. Hay normalmente una cada 2 años, una cada 3 años, que de repente un líder de industria sufre alguna determinada amenaza puntual que no es estructural, pero sí es transicional. Entonces eso te permite adquirir empresas a un precio muy bajo, pero que realmente y estructuralmente a largo plazo sí son negocios de calidad y que te van a dar pues rentabilidades más altas que el mercado, con rentabilidades sobre el capital empleado e incluso todavía mayores que las mayores empresas del mundo, etcétera. Y al final, combinar esa
ese momento puntual con esas dos habilidades, tanto cualitativa como cuantitativa, es lo que te va a permitir alcanzar pues altas rentabilidades. ¿Y esto cómo se hace? Yo lo veo de una forma muy simple, que es comprar empresas que creo que tienen un value proposition o que, para quien no sepa lo que es el value proposition, es lo que quieren los clientes con lo que, o sea, es lo que quieren los clientes y lo que no ofrece todavía el mercado, ese punto en el que se cruzan esas dos variables. Entonces, cuando tienes un value proposition superior al que ya existe en el mercado, con unas cuotas de mercado que históricamente estás ganándolas y probablemente en el futuro vas a seguir ganándolas, si eres capaz de convertirte en un líder de ese mercado o serlo y mantener tu posición de liderazgo en mercados relativamente monopolísticos, vas a ser capaz de obtener rentabilidades mucho mayores al mercado si compras ese tipo de empresa a un free cash flow yield entre el 4 o 5% y que crezcan más o menos al 10 te va a dar una rentabilidad en torno al 15. Entonces, intentar obtener esas rentabilidades o intentar encontrar ese tipo de compañía, al final intento llevarlo a lo más simple y lo más sencillo posible y entrar dentro de lo que llama Buffett el círculo de competencia, que es si no tienes ni idea de mecánica, no te pongas a invertir en el sector automovilístico. Entonces, al combinar estas variables, eso es lo que hace que te permita generar alfa frente al mercado. Adrián, para ti, ¿cuáles son las claves de esa inversión a largo plazo en valor? Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Pedro. Creo que el término sería inversión asimétrica, ¿no, Pedro? Quizás, que es lo que comenta él, que es encontrar pocas oportunidades que en las que puedas perder poco pero puedas ganar mucho, que es lo que han hecho grandes inversores muchas veces. Y tenemos un caso de éxito que como es Pedro, que lo ha hecho muy bien. Entonces, una de las claves es esa. Y luego también el tema de la diversificación, que siempre se comenta que debes tener una cartera muy diversificada. Tampoco estoy de acuerdo, y eso también te lo dice Buffett en sus cartas, que una cartera concentrada puede ser más diversificada. O sea, puede estar más diversificada que una con muchas compañías. Porque el hecho que tú conozcas muy bien una compañía y que conozcas muy bien sus riesgos hace que estés más diversificado que si tienes 30 compañías de las cuales no conoces el nombre. Entonces, eso también yo animo a la gente que no es necesario tener 40, 50 empresas, sino que puedes tener 10, 12 y ahí el hecho de añadir, o sea, el beneficio de añadir otra compañía a la cartera, el efecto ese positivo de diversificarte ya no es tan grande a partir de las 12, 13 acciones, ya no compensa, digamos. Y luego que hay otro factor, que es el tiempo. Pedro y yo, porque no estamos todo el día con esto, pero si hay gente que lo tiene como hobby después del trabajo, los fines de semana, es prácticamente imposible que lleven, de manera activa me refiero, que lleven 15, 20 empresas, es que es imposible. Porque es eso, tienes que analizarlas, monitorearlas, entonces esas dos claves yo creo que son importantes. Y luego es darse cuenta que si, por ejemplo, inviertes en valor, cuando tú tienes una tesis, normalmente vas a estar en el lado opuesto a otra gente. O sea, hay un artículo muy bueno de Michael Mauboussin que se llama Who's on the Other Side, que al final, cuando tú compras una acción, alguien te la está vendiendo y tú tienes que entender por qué tienes tú la ventaja y no la otra persona. Y eso a veces creo que al principio no se acaba de entender. Claro, ¿por qué tú vas a salir ganando y el otro no? Y cuando acabas respondiendo a esa pregunta y aún así crees que tienes la ventaja, pues creo que es una buena reflexión para invertir. Pero un value investor siempre o casi siempre va a estar en el lado negativo cuando compre. Y eso es difícil porque puede crear muchos sesgos. Entonces, también es importante tener una buena psicología de inversión. ¿Cuántas compañías tenéis en cartera entonces, Pedro? Yo, bueno, tengo una y el fondo en el que trabajo. ¿Y una es Meta? Sí, o sea, es prácticamente todo Meta y el resto lo tengo en el fondo donde trabajo y bueno, ya alguna inversión privada, alguna startup y tal, pero prácticamente todo está en Meta. Adrián. Sí, yo en mi caso, ahora, bueno, lo tendría que revisar, pero creo que son... Más o menos. Sí, son 10. Son 10 acciones, que para mí ya está muy bien. Máximo yo podría tener 12, 13, que pueda seguir cómodo y bien. Y aparte de la bolsa, bueno, Pedro sí me ha dicho que aparte inviertes en startups, tienes el fondo. ¿Invertís en algún otro tipo de activo, oro, no sé, otro activo que no sean acciones? Bueno, si quieres respondo yo, Sí, Laura. Adrián, sí. Sí, en mi caso hay otros activos que me interesan, pero al final considero que como
mi caso personal, donde puedo aportar más valor y donde dedico más tiempo es a conocer las compañías, pues casi todo mi patrimonio está ahí. Pero claro, aquí ya depende de cada caso. Sí que es cierto que tengo algún bien inmueble y alguna otra cosa más tradicional y sí que me gustaría aprender de otros activos, pero al final, en mi caso, voy ahí porque es donde más entiendo y donde me siento más cómodo. Habrá otra gente que la volatilidad, por ejemplo, no le guste y no está acostumbrada y por lo tanto que una cartera de acciones le caiga un 20% le afecta mucho y prefiera invertir en eso, en inmuebles. Entonces, en mi caso sí que me siento cómodo y ahí es donde tengo la mayoría de mi patrimonio. Pedro. Yo, bueno, tengo eso, tengo Meta, el fondo en el que trabajo, luego tengo un par de inversiones, bueno, 2, 3 startups y luego antes tenía Bitcoin, ya no. Encontré Meta y vendí lo que tenía en Bitcoin. A full entonces con Meta. Sí, totalmente. ¿Y cómo es eso de ganar, como te leí en tus redes, eran 2.000, creo que eran 2.000 millones, pueden ser 2.000 millones de dólares en un día, algo así? Creo que vamos, leí en Instagram, claro, en tu Instagram. Bueno, era básicamente que subió un 20% ese día y bueno, la rentabilidad correspondiente a eso fue cerca de 2 millones, pero no era patrimonio mío personal, era patrimonio de justo del fondo en el que trabajo. Ah, vale. Vale, es que claro, lo vi y me llamó mucho la atención y yo, claro, ¿qué se siente? Y yo, ¿qué se siente al ganar eso en apenas unas horas? No, fue bastante curioso porque no pasó una vez solo, sino que en los 3 anteriores quarters venía pasando lo mismo prácticamente. Entonces fue al final un poco efecto composición. Pero sí, o sea, yo por lo menos a nivel profesional no he tenido muchas cosas parecidas a esas. Con Pedro lo tengo claro, te lo voy a preguntar de todas formas, pero Adrià, si tuvieras que elegir una compañía, tú que tienes alguna más, a largo plazo, o sea, solo una, a largo plazo me refiero a tenerla de por vida, ¿no? ¿Qué compañía elegirías ahora mismo? Pues complicado, pero te diría quizás una compañía, bueno, es bastante desconocida porque en mi cartera son empresas bastante pequeñas y desconocidas, pero Green Landscaping es una compañía nórdica de mantenimiento de jardines y de parques. Sí, básicamente es eso, es un negocio muy sencillo, aburrido y tal. Entonces, esta compañía me parece bastante atractiva, crece de manera orgánica, o sea, por su propia operativa, y después también hace algunas adquisiciones, bueno, un serial acquire que conoceríamos en el sector, que están aportando, en mi opinión, bastante valor, aunque eso de las adquisiciones también es a veces complicado. Y bueno, es un equipo gestor incentivado, que tiene skin in the game, después lo han hecho muy bien desde no generar dinero a generar mucho dinero. Está creciendo a ritmos bastante buenos y la verdad es que no tiene cobertura de analistas. De hecho, el otro día reportó resultados creciendo un 8% orgánico cuando las demás nórdicas están creciendo, ahí están decreciendo un 5, un 8, etcétera. Y la cotización no se movió y al cabo de 3 días subió un 10. Para ahí puedes ver un poco las ineficiencias en este tipo de compañías. Ahí podías, si mirabas bien los resultados, podías incrementar la posición quizás. Y bueno, y además me parece que está una valoración pues de torno a 14, 15 veces free cash flow, que me parece bastante barata para lo que es el negocio, que al final es un negocio eso aburrido, que a no mucha gente le parecerá, pues eso, Meta o otro más así de Más la IA. conocido. Sí, pero bueno, al final estos también son rentables, ¿no? Y al final mantener los jardines los van a tener que mantener. Eso es cierto. Pedro, ¿tu meta? ¿O hay alguna ahí que a lo mejor no has podido entrar en ella, pero que también te gusta, en plan, pues esta compañía la quiero tener de por vida? Sí, hay alguna que me gusta, lo que pasa es que no la puedo comentar por trabajo, pero bueno, al final, o sea, ahora mismo en cartera personal, a mí sí es verdad que me gusta mucho tener solamente una empresa, porque al final, pues me cuesta mucho menos tener vigilada una empresa que tener más de una, básicamente. Entonces suelo ir de una empresa en una empresa. Y con Meta es que yo, por ejemplo, creo o sea, todo lo que ha pasado no está ni al 20% lo que va a pasar los próximos 10 años de rentabilidad.
¿Y estamos a tiempo de entrar en Meta todavía o lo ves ya fuera de precio? Disclaimer, esto no es una recomendación de inversión. No, exactamente. Pero a mí personalmente me encanta. O sea, a mí me parece una oportunidad atractiva. Creo que al final tiene unos vientos de cola impresionantes, tanto por parte de inteligencia artificial como por la monetización de WhatsApp, y luego veremos en qué queda el metaverso. El engagement está subiendo porque al final simplemente el hecho de que la gente utilice pues la creación de la inteligencia artificial y demás pues para implementarla en las redes sociales hace que te recomiende contenido que no sigues, del cual no eres seguidor, y al final eso incrementa porcentualmente la cantidad de tiempo que pasas en la plataforma, y eso incrementa en ese mismo porcentaje la cantidad de anuncios que ves. Y luego, de la misma forma, la inteligencia artificial mejora la capacidad de targeting de la plataforma, o sea, los anuncios son mejores porque pueden dirigirse a las personas de una forma mucho más precisa, a las personas que quieren ver tu anuncio, y eso hace que tus anuncios sean más rentables, por lo tanto paguen más por esos anuncios y son más ingresos para Meta, y como la gente ve más anuncios, pues se pagan más anuncios en circulación, y al final es un ciclo vicioso que se retroalimenta así solo, junto con un montón de vientos de cola que vaya, que va a ser una de las empresas que más sorpresas dé en los próximos 10 años probablemente. Oye, ya que estamos hablando un poco, no sé si, Adrián, ¿tú también sigues el sector tecnológico, Nvidia, la inteligencia artificial o no? Yo, mira, justo es lo que decía antes Pedro, mi círculo de competencia no está ahí. No Sí que está es ahí. cierto que es importante siempre formarse y expandir ese círculo, y estoy en ello, pero no No has al nivel llegado. de invertir ahí en compañías como Nvidia, porque no, iría muy perdido. Quería preguntaros desde fuera, no sé si, Pedro, tú tienes algo más de conocimiento sobre Nvidia, pero desde fuera, pero como inversores que estáis todo el día, como estaba diciendo Adrián, todo el día metido en los mercados. ¿Qué os parece lo que estamos viviendo en Nvidia? Porque parece que la semana pasada, de hecho, estuvo aquí en el podcast Pablo Gil. Estuve hablando con él de las 7 magníficas, ¿no? Estuve hablando con él de esa visión que tenía de Nvidia o de Tesla, y él me la comparaba un poco con Tesla, ¿no? Decir, bueno, es que Tesla en su momento también parecía que se iba a comer el mundo, y luego al final salió competencia en China y parece que no, a lo mejor no se come el mundo, o si no se sabe, pero bueno, era su opinión. ¿Qué os parece Nvidia en el sentido de cómo mueve, es capaz de mover y lo fuerte que es capaz de mover el mercado? Pedro. Pues Nvidia, lo que pasa es que se han juntado una serie al final, de situaciones y circunstancias que han hecho que pues se produzca. Hay dos tipos de burbujas. Están las burbujas de valoración, donde una empresa gana, por ejemplo, 1.000 euros y de repente vale, por lo que sea, pues 1.000 millones. Y no tiene sentido esa descorrelación entre beneficio y valoración. Y luego hay otro tipo de burbujas, que son al final empresas que se cree que van a ganar mucho más de lo que están ganando, y son empresas que por ciertas circunstancias y por ventajas temporales que no se van a sostener en el tiempo, pues tienen ese privilegio temporal de tener durante un periodo de tiempo limitado unos beneficios muy inflados, que no son sostenibles a futuro. Yo creo que este segundo tipo de burbuja es el que estamos viendo a día de hoy en Nvidia. Al final se ha juntado pues la escasez de semiconductores, junto con que al final la necesidad de esos semiconductores por el desarrollo de la inteligencia artificial, los large language models, etcétera. Eso al final ha juntado una serie de circunstancias que ha hecho que los resultados de Nvidia exploten. Pero es porque es como si eres el único vendedor de agua en el desierto. Lo único que hay que hacer es esperar a que llegue otro vendedor y que ocupe un lugar parecido para que tus beneficios se depriman. Entonces, es un poco lo que está pasando, o lo que yo creo que está pasando con Nvidia, que probablemente me equivoque porque no es una empresa que analiza en profundidad, pero sí que es verdad que la industria de semiconductores es una industria que sigo relativamente bastante, y creo que al final pues tienes oportunidades mucho más interesantes con los mismos vientos de cola o con las mismas tendencias, que son Taiwan Semiconductors, creo que tienes Micron, creo que tienes Texas Instruments, Analog Devices. O sea, tienes un montón de empresas que son un abanico de proveedores de Nvidia, y que al final están a precios mucho más razonables y con unos beneficios no tan inflados como los que tiene Nvidia actualmente.
Adrián, no sé si quieres añadir algo, sobre todo ya no solo de Nvidia, porque como has dicho, no la conozco, no estoy en ello, pero sí sobre todo desde fuera también esos movimientos que generan en el mercado, ¿no? Porque son muchos los titulares de cuando presenta algo, cuando tal, Nvidia hace que Wall Street suba tal, y al final como inversores, claro, te quedas como con la espinita, aunque no inviertas en ella, pero con la espinita de decir, ¿esto es verdad? O sea, ¿tiene tanta fuerza Nvidia? Sí, no, está claro. Si yo llevo un -5 y Nvidia que arrastra ese P500 lleva +10, pues te sientes tonto, ¿no? Pero sí que es cierto que todo lo que le han puesto lo está batiendo y es una compañía pues que practica muy bien. Como dice Pedro, si es desde el desconocimiento del sector, que me parece semiconductor, es un sector bastante disruptivo y complicado desde mi punto de vista, pues sí que es cierto, desde teoría de ciclo de capital, una compañía que genera estos retornos ahora, pues debería salir de competencia. Y entonces esos retornos no considero que puedan ser a largo plazo mantenibles. También es mucha gente entra en Nvidia porque piensa que será el nuevo líder a los próximos 10 años y yo les invito a que vayan a la crisis de las .com y que miren las principales compañías que había en ese momento en los principales índices, porque a excepción de Microsoft, si no me equivoco, no queda ninguna. Entonces, es importante, y eso lo pone, por ejemplo, en la última carta de Terry Smith, dice eso mismo, que al final ahora aparecen los líderes, pero que de aquí 5 años la cosa puede cambiar mucho porque además el sector tecnológico es muy, muy disruptivo y muy cambiante. Así que una buena idea podría ser, también como comentaba Pedro, mirar otras compañías y también está la teoría esta de la segunda o tercera derivada, que es decir, oye, si esta compañía hace chips, vale, pero ¿quién es el proveedor de estos chips y quién es el proveedor de esta compañía? Entonces acabas llegando a otras empresas más desconocidas que también se están fortaleciendo o que están también teniendo esta tendencia de sector y están creciendo, pero que son más desconocidas y a lo mejor están a valoraciones más atractivas, porque ahora si Nvidia, que tiene todos los ojos puestos, falla en cualquier momento, pues sí que es posible que caiga mucho más y además también es ponerse en la tesitura de decir, oye, si hay 30.000 analistas mirando Nvidia, ¿qué aporto yo como analista o como que nadie esté viendo ya? Entonces, al final, eso también es importante ver que está descontado y que no. Claro, esa es la clave también para encontrar, digamos, esas joyas, ¿no? Que hablábamos al principio, las grandes joyas que en un futuro serán Nvidia o serán Tesla en su momento o Microsoft, como estábamos diciendo. Ambos tenéis algo en común, a mí me llama mucho la atención y es siempre los dos, y de hecho hoy en el programa lo estáis demostrando, recurrís siempre a grandes inversores, ¿no? Porque estabas hablando de la carta ahora mismo de Terry Smith, creo que me has dicho. Antes hemos hablado de Warren Buffett, también lo habéis nombrado los dos. Sé que los dos además sois grandes seguidores de él, de Warren Buffett. Es importante como inversor seguir ya no solo lo que dicen, sino esas compañías en las que invierten los grandes inversores. Es importante para vosotros como inversores seguir todo lo que dicen, tener en cuenta esas compañías cuando entran, cuando salen, aunque es cierto y hay que decirlo que lo conocemos después de hacer esos movimientos, no cuando lo hacen, pero ¿es importante como inversor o no? Pedro. Yo creo que, o sea, es importante en todo, no solo como inversor, sino en prácticamente todos los ámbitos de la vida, ser humilde. Y al final, si hay una persona que lleva 50 años consiguiendo unos resultados extraordinarios y tú estás en el primero, segundo, tercero, lo que sea, pero llevas menos de la mitad de lo que lleva él, pues apaláncate en su conocimiento y separa, pues al final, las cosas con las que estás de acuerdo y con las que no, razonando un poco lo que dicen. Al final, pues por ejemplo, el caso de Warren Buffett. A mí me encanta su gestión empresarial y cómo enfoca él pues al final compra empresas súper simples que, bueno, al final Warren Buffett es muy curioso porque tienes la curva de aprendizaje que es, empiezas viendo Warren Buffett porque te dicen que es el mejor de la historia, cuando investigas un poco empieza a parecerte aburrido porque dices, guau, tiene Coca-Cola, tiene Apple, tiene tal, y luego cuando empiezas a leerte las cartas y a investigar más en profundidad, descubres que no solo invirtió en Coca-Cola y en Apple o Kraft Heinz, sino que también compró el 100% de Gillette, compró el 100% de Duracell, compró pues las vías ferroviarias más largas de Estados Unidos, una serie de operaciones que al final pues no se reflejan en el portfolio suyo al final de Berkshire Hathaway, porque al final no pertenecen a lo que él llama negocios operativos y luego está el capital allocation. Y es muy interesante. Entonces, apalancarte en los conocimientos de alguien que ya ha recorrido lo que tú vas a recorrer y separar un poco lo que estás de acuerdo o lo que no, es al final muy útil, sobre todo porque te vas a ahorrar
pues un montón de investigación y al final la inversión no es tanto leerte todos los libros que hay de finanzas, es leerte los 5, 10. Bueno, yo, por ejemplo, prácticamente todos los años intento subir una lista de más o menos los libros que leo durante el año. Este año creo que fueron pues 100 y pico, 120, 130 libros. Y al final lo que te das cuenta es que después de haber leído en los últimos 7, 8 años probablemente, pues yo creo que casi 1000 libros o estará por ahí, te das cuenta de que con 10, 15 libros, bueno, tienes el 99% de la información que te cuentan los 950 restantes. Entonces, al final, apalancarte sobre todo en la información que te dan los mejores es muy útil. Y luego, sobre el tema de las compañías que pasan por su cartera y demás, pues lo mismo, son personas muy capaces, muy inteligentes y generalmente yo lo que intento no es mirar cuándo compran o cuándo venden. Es decir, yo lo que intento es mirar qué ha pasado bajo digamos, su gestión. Si ha pasado por debajo de su gestión y se han fijado en algo es porque la compañía tenía algo interesante como mínimo. Y luego hay veces que veo que hay inversores que venden empresas pues por ciertos errores. Hay muchos inversores que vendieron Meta en su momento, pero yo cuando compré Meta fue cuando vi que ciertos inversores, que pues probablemente los mayores inversores del mundo tenían casi todos Meta, aunque luego la mitad vendiesen. Pero claro, yo luego el ejercicio de saber si tengo que vender o no lo hago yo. Pero por lo menos si pasa por su gestión o pasa pues al final por su portfolio, significa que hay algo interesante y deberías fijarte cuanto menos en lo que tienen en cartera o lo que ha pasado por su cartera. Adrián. Sí, yo muy de acuerdo con lo que comenta Pedro y para añadir, mira, recurriré a un libro que es The Art of Execution, que ahí te comenta que los casos más excepcionales suelen tener un componente de suerte. Por ejemplo, casos cuanto más especial es el caso, como el de Elon Musk o el de Bill Gates, etcétera. Por ejemplo, Bill Gates fue uno de los únicos estudiantes que tenía un ordenador cuando estudió, por ejemplo. Entonces, cuanto más excepcional es el caso, más suerte hay. Y el libro, la conclusión que llega es lo importante es reunir pues ciertos superinversores o cierta gente que ha tenido éxito y ver cuáles son los drivers o qué les ha llevado, qué es lo que tienen en común, que les ha llevado en este caso a invertir con éxito y quedarte con eso a nivel grupal y no como un éxito individual, porque siempre va a haber un componente de aleatoriedad o de suerte. Y aparte de eso, en mi caso, yo sí que sigo a ciertos inversores que respeto y admiro, pero en cuanto a las posiciones, pues claro, te fijas al final en si en las cartas comentan por qué compran o por qué venden y cuál es la argumentación. Pero claro, las posiciones, como comentabas tú, Laura, las ves a retrospectiva y los informes 13F salen cuando los inversores ya han comprado y han vendido. Y después que tú puedes copiar la posición, pero no puedes copiar la convicción, ni tampoco tienes los argumentos, ni conoce los argumentos por los cuales ha comprado Warren Buffett o ha comprado otra persona, porque igual ha comprado Berkshire Hathaway y no ha sido ni el propio Warren Buffett, ha sido el equipo o quien sea. Uh-huh. Entonces, yo no recomendaría a nadie copiar posiciones ni nada. Sí que es cierto que, oye, si tú has analizado Meta y después te das cuenta que 4 de los superinversores que tú estás siguiendo han comprado los últimos 2 años, pues algo bien habrás hecho. Quizás es una buena pista, ¿no? Pero claro, es eso, que después pueden vender, tú quedarte ahí y si tú no tienes esa convicción y no sabes por qué has vendido, pues no sabes qué hacer. Ahora, por ejemplo, que estamos hablando de esto, no paro de ver vídeos y informaciones de eso, de los grandes inversores están haciendo cambios en su cartera, están siendo más defensivos, están cambiando pues a valores menos cíclicos, ¿no? Parece que como que se están protegiendo. Cuando vosotros que estáis, pues eso, lo seguís esas cartas, seguís esas informaciones, cuando veis eso, tomáis acciones en vuestra cartera como inversiones, estáis como más, no sé cómo explicarlo, como más preparados un poco para lo que pueda venir. Porque últimamente es que lo estamos viendo mucho, por eso es haceros la pregunta. ¿Cómo os protegéis o qué sensación tenéis, ¿no? cuando veis que esos grandes inversores están haciendo esos cambios en cartera? Pedro. A mí generalmente me da bastante igual, o sea, no le doy tanta importancia a lo que están haciendo, porque sí es verdad que hay veces pues que por sus propias circunstancias venden ciertas compañías. Incluso Warren Buffett
y Charlie Munger en su día dijeron que su mayor error fue no comprar Google cuando hizo el IPO. Al final veis que pues, ellos tienen una información diferente, tienen conocimientos y habilidades diferentes, y al final leer las cartas y entender qué es lo que hacen es muy útil. Pero... Ay, Pedro, te estamos... Ahora. Sí. Ahora no. Te hemos dejado de escuchar por momentos, no sé... Bueno, vamos mientras a ver si se recupera Pedro y le podemos escuchar. Voy contigo, Complemento Adrián. yo. Sí. Perdón, que sé... Mira, ya está. A ver. ¿Pedro? No sé, Pedro, si nos escuchas o no, o... Ahora sí. Ahora. Sí. Nada, es que había recibido 4 llamadas seguidas y justo se me había quitado el... A ver si está cayéndose Meta o algo. No, que hoy está Wall Street cerrado, perdón. Y a ver si está pasando algo y estamos aquí tan tranquilos. Me estabas contando, Pedro, que no lo tenías tan en cuenta ese tipo de informaciones. Lo que sí te quería decir, porque me estás diciendo, no lo tengo muy en cuenta, pero cuando ya son varios los inversores, que no sé si es porque en general es como que desde fuera, yo hablo desde fuera, se crea ese miedo, o se quiere crear ese miedo, esa incertidumbre, pero sí es verdad que cuando ves a uno dices, vale, no. Pero cuando ya ves 3 o 4, ya te digo, últimamente estoy viendo varios con esos cambios de cartera, esas informaciones de cautela también, aunque sean varios, ¿no te afecta, Pedro? Perdón, ¿puedes repetir? Porque me han vuelto a llamar y Sí, no te decía, no te preocupes, escucha, en este podcast ha pasado de todo. He tenido cuatro invitados que se han ido cayendo uno detrás de otro, así que, como digo yo, hay a veces que nos ponen la pierna encima para no poder hacerlo, ¿no? Te preguntaba que cuando no es solo uno, son 4, por ejemplo, como estamos viendo ahora, 4 o 5, por decir un número, que ves esos cambios de cartera y que ves esa cautela que están mostrando esos inversores, ¿no te afecta como inversor? No, realmente no. O sea, simplemente me baso en la información que tengo y razonar lo que tengo. O sea, si de repente uno de ellos me dice algo inteligente y veo que tiene razón, ahí es cuando ya me planteo la venta o la compra o lo que sea. Pero el simple hecho de copiar por copiar, no. Por ejemplo, el caso más famoso de la historia, o digamos la quiebra más famosa de la historia, es de Long Term Capital Management, que fue un fondo formado pues por matemáticos que eran ganadores de medallas Fields, por premios Nobel de economía, por grandes multimillonarios y empresarios, el equipo más preparado del mundo al final, y habían desarrollado una estrategia súper útil para generar pues rentabilidades por encima del mercado y ser pues el mejor fondo del mundo. ¿Qué pasó? Pues que al final se confiaron demasiado, se apalancaron demasiado y al final terminaron cometiendo errores, pues por sus propias circunstancias, y probablemente eran personas muy capaces. Pero el simple hecho de copiar por copiar hizo que muchos inversores invirtieran en ese fondo, que al final pues terminó quebrando por el simple hecho de copiar, cuando podían haber cogido y decir, ¿qué está haciendo este fondo? Pues a lo mejor no me interesa apalancarme tanto y tener pues digamos ese riesgo financiero. Y al final pues son esas cosas las que a mí, sobre todo la historia, ya han ocurrido miles de veces, cuando por copiar a buenos inversores o personas capaces o lo que sea, al final pues mucha gente pierde dinero. El caso más conocido en los últimos años, pues por ejemplo puede ser Cathie Wood, que durante la última década era la líder del growth, y cuando de repente toca el pico de activos bajo gestión, pues ha hecho una de las mayores pérdidas de un fondo. Y luego lo contrario pasa, pues por ejemplo, con Peter Lynch, que batía al mercado de una manera abismal, pero como la gente quería adivinar y predecir cuándo vendía y cuándo compraba, al final hubo más gente que perdió dinero con su fondo de lo que ganó. Entonces prefiero ser, digamos, un poco más estoico y decir, ¿qué soy capaz de controlar? Soy capaz de controlar mis circunstancias y mi información. Y en base a eso ya juzgo. Si alguien viene y me provee de nueva información o lo que sea, ahí ya soy yo el que juzga esa información. Pero copiar por copiar creo que es algo bastante inútil. Adrián. Sí, y luego hay otra cosa, y es el tema de que no es lo mismo un fondo de inversión que un inversor particular, porque entiendo que los oyentes, pues al final son inversores particulares. Y invito a la gente también a preguntarle a cualquier gestor que admiren o por ejemplo, a alguno español que sea bueno, que puedan hablar con él directamente y que le pregunten si invertiría igual si fuera de particular, porque en muchos casos te van a decir que no. En muchos casos las regulaciones hacen que tengan, pues eso, 20, 25 empresas, 30,
Y en muchos otros casos, si fueran particulares, solo tendrían 10 compañías y tendrían mucho más peso en las principales, por ejemplo. Entonces, claro, no es lo mismo y que claro, estos gestores tan grandes, primero, que tienen estas regulaciones y después que como tienen, en el caso de Buffett, miles de millones, pues el otro día lo decía en el meeting, que justo estaba ahí en Omaha, decía, nadie de esta mesa sabe cómo desplegar 140.000 millones de dólares en un momento, ¿no? Porque tienes que comprar empresas enteras. Claro, ahí está que hay una gran diferencia en cómo invierte, o sea, cómo invertía el Warren Buffett, por ejemplo, por poner un ejemplo, de joven con 1 millón, él mismo te lo dice, que ahora con la cantidad de dinero que tiene. Entonces, por eso tampoco es buena idea copiar, porque estás copiando a alguien que ni tendría la misma cartera de manera particular, ni la gestionaría igual con menos dinero. Volviendo un poco a la elección de esas empresas a la hora de elegirlas, me comentabas antes, Pedro, la importancia de la calidad, pero también de conseguir ese precio, digamos, que sean empresas baratas, ¿no? Para que al final el value investing consiste un poco en eso, encontrar ese punto, ¿no? ¿No utilizas tú, Pedro, nada de análisis técnico para encontrar ese precio objetivo para incluirlo en cartera? Yo absolutamente nada. O sea, solo fundamental. Y a lo mejor esto es bastante controversial, lo que voy a decir, pero al final yo, por ejemplo, con el análisis técnico, o sea, al final la filosofía del value investing es, tienes que encontrar diferencia entre el valor intrínseco y el precio. Entonces, guiarte por lo que te dice el precio no te va a dar lo que es el valor intrínseco, que es al final lo que tienes que calcular tú como value investor. Pero después de eso, no entiendo cómo una persona se puede fiar de unas herramientas que le da un tercero y por qué ese tercero no está utilizando esas herramientas en vez de vendértelas a ti o proveértelas a ti de manera gratuita para que tú obtengas esas rentabilidades. Y luego, al final, creo que también existen una serie de controversias que es que estadísticamente, por lo menos lo que yo he leído a nivel de papers, investigación, etcétera, no existe una correlación sobre buenos gestores técnicos y buena rentabilidad. O sea, hay analistas técnicos que, pues, conocen todo lo que hay sobre el análisis técnico y tienen muy malas rentabilidades, y luego hay gente que lleva 2 días y de repente gana, pues, 1.000 euros al día con el trading, el análisis técnico y demás. Y al final es muy curioso. Yo soy bastante fiel en este aspecto, aunque me cueste decirlo porque no es un autor que me guste demasiado la mayoría de sus opiniones, pero aquí estoy bastante de acuerdo con Nassim Taleb en que hay que intentar diferenciar entre el mono que saca 50 veces cara y el buen gestor. Es decir, si tú pones a 1 millón, a infinita cantidad de monos a lanzar una moneda caro cruz, va a haber por probabilidad uno que saque 50 veces cara seguida. Entonces, lo que tenemos que diferenciar es quién es el mono que está sacando 50 veces cara por pura probabilidad y quién es el buen gestor. Si es capaz de decirte las causas, razonártelas y convencerte de que ha pasado por eso, ahí tiene sentido que esa persona pues tiene esa habilidad para obtener esas rentabilidades. Pero luego, que porque se crucen 2 líneas, vean una nube en el cielo y se cruce un gato negro por la calle, no significa que una empresa, por lo menos desde mi opinión, yo aquí soy bastante radical, vaya una empresa a ganar pues más rentabilidad o menos rentabilidad. Entonces, yo creo que son aspectos que pues son independientes a lo que va a hacer el precio en el futuro, o sea, son variables independientes que no tienen ningún tipo de pues dependencia estadística, digamos, que no tiene ninguna causalidad a futuro y que es simplemente que los que obtienen pues rentabilidades positivas, desde mi punto de vista, generalmente es pura suerte si utilizan solo y exclusivamente el análisis técnico sin acompañarlo de nada más. Claro, pero en mi caso lo que yo te preguntaba era sobre todo a la hora de elegir ese precio para entrar. ¿Cómo eliges? Tú haces una tesis de una empresa por valor, por valoración, ves que es interesante. ¿Cómo eliges? Este es el momento para tomar posiciones en esta acción, en este valor. Yo cuando tomo posición en las empresas lo hago de una manera muy simple. Es como si fueses a montar un negocio o a invertir o a comprar un negocio de la calle. Si veo, por ejemplo, un bar que está en una buena zona, pero empieza a quedarse vacío porque los gestores lo llevan mal y yo creo que lo puedo controlar mejor, pues compraré ese bar, lo gestionaré mejor y al final de ese bar obtendré una mayor rentabilidad de la media porque lo habré comprado más barato por el pesimismo de los anteriores gestores,
pero habré obtenido mayores rentabilidades por mi buena gestión los próximos años. Entonces, al final, cuando lo trasladas a la bolsa, es lo mismo. Es una empresa, se la tienes que comprar al pesimista y al final, pues, quedarte un buen negocio. Y cuando veo una situación pesimista o una valoración, un consenso de mercado pesimista sobre una empresa que, desde mi punto de vista, es un buen negocio, ahí es cuando me planteo la compra, que fue lo que pasó cuando, por ejemplo, Meta cayó precipitadamente en un quarter, porque al final Apple había cambiado sus términos de privacidad y se juntó pues la aparición de TikTok y al final pues el consenso de mercado creía que Meta estaba destinada a la desaparición y era una cosa que dos quarters después, 3 quarters después se había solucionado y habían creado nuevas iniciativas para solucionar el problema que tenían y empezaron a tener rentabilidades pues por encima de la media. Ese tipo de situaciones es al final donde yo me planteo la compra y donde a mí me gusta entrar en compañías, pues eso, que le compro a un pesimista. Adrián, ¿tú tampoco utilizas nada del análisis técnico ni siquiera para ver esos precios? No, yo la verdad es que no, y al final hago un análisis y si el retorno esperado bajo mis expectativas que se espera que se vayan a cumplir, pues es atractivo, pues compro. Sí que es cierto que luego hay otras cosas, por ejemplo, hace unas semanas amplié una posición que tenía en cartera porque justo cayó después de presentar resultados simplemente porque uno de los principales accionistas, que era un hedge fund chino, salió de la acción sin ninguna argumentación. Entonces, ahí la caída es simplemente porque salió el hedge fund. En estos casos sí que dices, vale, no es nada fundamental, no es nada que esté afectando al negocio y ahí puedo ampliar una posición. Pero en cuanto a análisis técnico, aunque realmente hay, por ejemplo, mira, el propio Michael Burry lo utiliza creo que hoy en día y en los años 2000 también en sus cartas lo utilizaba. Yo en mi caso no le veo la coherencia y es como un poco lo que decía Pedro, que veo que es como, o sea, lo veo fácil, no porque sea fácil de hacerlo ni de ganar dinero, sino como que no hay barrera de entrada, es decir, que un soporte lo ve todo el mundo, lo verá Pedro, lo verá Laura, lo veré yo, entonces todos compraríamos ahí, todos ganaríamos dinero. Ahí es donde está el kit de la cuestión, claro. Sí, hombre. Ahí también os quiero preguntar, os han preguntado por análisis técnico. Tema dividendos. Es cierto que hay mucha gente que invierte solo por dividendos, no es vuestro caso, vosotros es inversión en valor, pero a la hora de elegir una compañía, ¿para vosotros es un plus que reparta dividendos o es un complemento más que no le dais mayor importancia? Pedro. Yo voy a parecer el hater hoy, pero... bueno, escucha, yo busco un poco eso, O sea, bueno, no busco eso, pero al final busco ver diferentes tipos y diferentes estrategias de inversión. Por aquí han pasado, pues os digo, o sea, desde traders, han pasado dividenderos también, o sea, pasan todo tipo de estrategias finales. Es conocer precisamente cómo lo hacéis vosotros. Ese es mi objetivo, el por qué. Pues en tu caso, por ejemplo, Pedro, no utilizas ni análisis técnico y los dividendos. Bueno, a ver qué nos cuentas. Pues a mí no me gusta la política de dividendo, aunque por ejemplo Meta la ha implementado en el último quarter, pero generalmente no me gusta bueno, creo que tiene un sentido el dividendo, pero el sentido del dividendo no es obtener rentabilidad. Me explico. El dividendo al final es, pues en vez de tener que vender tu porcentaje sobre la compañía y obtener una rentabilidad pues por el precio que vendes, si tienes una gran cantidad de patrimonio y eres un fundador y pues al final has pasado de tener una compañía que no valía nada a tener una compañía que vale 1.000 millones y a tener el 50% de esa compañía, pues tiene sentido que te pague un salario relativamente bajo para que no pagues muchos impuestos y luego te dan y luego te pones un dividendo para que al final pues te devuelva la empresa un capital junto al resto de tus socios, pero ese capital que te devuelves al final que forme, digamos, un complemento a tu salario, pero sin superar, para no entrar en esos altos tramos de compensaciones o de salario y no pagar los altos tramos de impuestos. Es básicamente una estrategia impositiva. Pero ahora, si tú tienes un buen negocio, el dividendo lo que está haciendo es sacar dinero del negocio, sacar caja del negocio para devolvértelo, para dártelo a ti. Entonces, si tienes un buen negocio, ¿tiene sentido sacar la caja que tiene ese negocio o tiene más sentido reinvertirla en el negocio o recomprar más parte del negocio? Pues yo, desde mi punto de vista, sacar caja de un buen negocio no tiene mucho sentido. Si estás sacando la caja y estás repartiendo la caja que tiene esa compañía,
significa que algo está ocurriendo con la compañía y prefieres quedarte esa caja y no arriesgarte tanto a quedarte el 100% del negocio y reinvertirlo en el negocio. Entonces, a mí lo que me hacen los dividendos generalmente plantearme sobre todo cuando no hay un fundador que tenga una gran cantidad de ownership, porque si tiene una gran cantidad de ownership, el fundador puede ser pues porque está harto de que su salario vaya en función de si sube la acción o baja y querrá tener una cosa un poco más estable. Pero cuando no existe un fundador, un accionista mayoritario, una familia, alguien que pues tenga alineación de intereses con el resto de socios, si existe el dividendo, generalmente suelen ser cosas para atraer una base de inversión, como ha pasado con el Santander, como ha pasado con Telefónica, como ha pasado con la mayoría del IBEX, que se puso de moda el dividendo, y estamos viendo cómo está la mayoría del IBEX, que es que lo que han sacado de dividendo ha sido básicamente lo único que ha compensado para que no pierdas dinero, porque básicamente lo que están transformando es el valor de la empresa en caja que te están devolviendo. Entonces, no estás ni ganando ni perdiendo dinero, sino que simplemente te están dando, estás cambiando el dinero y pagando impuestos entre esas transacciones. Entonces, por esa razón, al final, yo me declaro, en cierta manera, un poco negativo ante el dividendo, porque creo que es sacar dinero de un negocio bueno no tiene sentido. Tienes que volver a reinvertirlo y generar más rentabilidad y mejorar tu negocio. Entonces, esa es un poco mi opinión sobre el dividendo. Entonces, ¿te ha enfadado que Meta reparta dividendo? Entiendo que Zuckerberg, pues como tiene 100 billion en una compañía que de repente vale 90 y luego 450 y luego otra vez 80 y luego subirá a 600, pues entiendo que no quiere tener esas subidas y bajadas y al final pues ha puesto un dividendo que es un 0,40% de la capitalización de mercado que no extrae demasiado valor. Ahora, si hay una compañía que extrae un 5% de dividendo, un 10% de dividendo, es básicamente para la traducción en el precio va a ser que tu precio va a caer un 5% o va a caer, digamos, lo que repartan de dividendos si la compañía no es capaz de crecer. Adrián, ¿tú lo tienes en cuenta el dividendo? ¿Es un complemento o simplemente está ahí sin más? Sí, en mi caso, bueno, el tema del dividendo siempre da polémica porque hay gente, la verdad, la comunidad que es dividendera va fuerte, la verdad. Pero sí, el dividendo al final lo que está claro es que es un retorno para el accionista. O sea, tú puedes ganar de la apreciación de la acción o de la rentabilidad por dividendo, aparte de recompras y también de repago de deuda, que también sería un adelanto. Y al final, como decía Pedro, es un adelanto para los accionistas. Es un dinero, es una caja, es un activo que sale de la compañía y va al bolsillo del accionista, pero ese dinero ya era de los accionistas. Entonces, es básicamente un adelanto y lo que está claro es que una compañía solo debería repartir dividendo cuando tenga sentido, porque una compañía pues al principio es pequeña, luego tiene una fase de crecimiento, luego madura y por ello las compañías más maduras son las que mayor dividendo dan porque no tienen, como decía Pedro, oportunidades de crecimiento. Hay, por ejemplo, yo compañías que tengo en cartera que les sobra flujo de caja libre porque no pueden reinvertir más, ¿vale? Pues entonces dámelo en forma de dividendo porque mi coste de oportunidad es ahí alto y yo puedo coger ese dinero y irme a otro sitio donde tenga más sentido. Eso es lo que tiene sentido, que la compañía te da el dinero cuando ella crea que puedes encontrar retorno en otro sitio. Yo no lo tengo en cuenta y por ejemplo, hay compañías, la que te comentaba antes, Green Landscaping, tiene un plan de dividendo, pero te dice, ahora no lo vamos a dar porque no tiene sentido. Estamos creciendo al 30%, hay oportunidades, por lo tanto no le veo sentido. Y luego hay otros casos, por ejemplo, en la propia British American Tobacco, que es una compañía tabacalera que son muy famosas por el dividendo y ahora de hecho hay firmas, porque la compañía está muy hundida, de que corten el dividendo y que hagan recompras. Pero claro, si cortas el dividendo, lo que has generado ahí es una cultura de dividendo en la base de accionistas que sería lo más adecuado cortar y hacer recompras porque aportaría más valor. Pero claro, si cortas, se hundiría la cotización porque los dividendos saldrían de la compañía. Entonces ahí creas ya unas dinámicas que no tienen coherencia realmente, pero bueno, son así. Pero en conclusión, en mi caso, no es algo que le dé importancia. Si solo veo que tenga sentido. Si no puedes crecer, me lo das a mí, yo lo muevo. Si no, es lo que decía Pedro, es de un bolsillo al otro. Y sobre todo estas compañías como los bancos, que es scrip dividend, y sobre todo compañías que se endeudan porque no tienen el flujo de caja para pagarte el dividendo. Ya para terminar, sois los dos bastante jóvenes, con mucho conocimiento sobre inversiones, sobre economía, porque al final cuando hablamos de invertir también tienes ese conocimiento sobre economía.
Y es verdad que estamos viendo muchos jóvenes pues, que se van de España, dada la situación bueno, pues, que hay en nuestro país laboral, impuestos en general. Vosotros, en el círculo, mejor dicho, que os movéis, ¿os veis también yéndoos fuera de España, dada la situación, las circunstancias que tenemos en nuestro país? O sea, los jóvenes estáis un poco viendo las cosas como están en nuestro país, casi tener que marcharos fuera de España. ¿Cómo lo estáis viviendo, Pedro? Yo personalmente no me veo saliendo. La verdad que ahora mismo mi situación está bastante bien. Hace 5 años sí que salí, fui a Estados Unidos y trabajé allí durante unos cuantos meses de jardinero en un campo de golf y bueno. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, creo que depende de a lo que te dediques y cuáles sean tus objetivos. A mí, por ejemplo, yo valoro bastante pues hablar español en mi día a día, estar cerca pues de mi familia, etcétera, y al final es un poco lo que valore. El que se quiera ir fuera, que al final se vaya y tal. Pero sí es verdad que las oportunidades que se dan fuera profesionalmente, sobre todo en el ámbito de finanzas, son infinitamente superiores y mejores y mucho más fácil de hacer a la industria financiera fuera que aquí en España. Entonces, sí es verdad que si lo que estás buscando es meter cabeza, tirarte 3, 5, 10 años trabajando y luego volver a España, no me parece una mala estrategia, la verdad. Si tu objetivo primordial o lo que priorizas es tu carrera profesional. Adrián. Sí, bueno, en mi caso personal, por ejemplo, yo soy autónomo, entonces a mí me hago bastante. Y sí que es verdad que constantemente miro alternativas de otros países que fiscalmente pues están mucho mejor. Obviamente me gusta España en cuanto a clima, comida, estar cerca de la familia, etcétera. Eso está claro, que hay otros países pues, mucho peores, pero al final si te aguantan tanto pues tienes que recurrir y eso es una fuga de talento que constantemente estamos viendo los últimos años. En mi caso personal, al ser yo, diríamos, un trabajador digital, pues tengo esa opción alternativa de irme y de hecho mi plan sería irme a 2 o 3 países para hacer como 2 o 3 años fuera y después ya ver si vuelvo o no. Pero eso, bueno, eso ya se vería, pero como comenta Pedro, sobre todo si quieres a nivel académico trabajar, por ejemplo, justo en esta industria que en España es muy complicada y es muy difícil entrar de analista o de gestor, pues te vas a tener que ir a Londres, te vas a tener que ir a Estados Unidos, que es donde está realmente la industria financiera, en este caso concreto. Yo creo que es una muy buena opción para una persona joven, la verdad. Ni que sea probar, irse 1 o 2 años y si te sientes incómodo, pues siempre puedes volver. Y si eres muy joven y puedes volver a casa de tus padres, pues siempre puedes recurrir a eso y por lo menos probarlo. Pero tenéis esa sensación de que las grandes oportunidades están fuera de España, de esa fuga un poco de talento que estás diciendo, Adrián. Sí, yo considero que sí. Bueno, es que yo estoy muy metido en el mundo digital, más autónomo, más empresarial, de hacerlo por tú mismo. En ese caso sí que considero que la presión fiscal es muy alta. Entonces sí que hay una fuga constante de talento. A nivel académico y empresarial no lo domino tanto, pero yo creo que también. Yo creo que también hay mucha gente que, sobre todo por salario, o sobre todo hay mucha gente que se va 2 años para ahorrar en Suiza o en Australia y luego vuelven y tienen un poder adquisitivo mucho más alto. Pedro. Yo en este aspecto sí que creo que hay que diferenciar en si el objetivo es hacer carrera de analista o tal, Claro. o hacerla de gestor o hacerla de empresario. Hay que diferenciar. Yo sí que es verdad que creo que hay una fuga de talento, pero eso en sí mismo crea una oportunidad a los que nos quedamos. ¿Por qué? Porque se está yendo tu competencia. O sea, el mercado cada vez tiene menos competidores. Entonces, conforme más gente se vaya y más tiempo permanezcas tú en este mercado, probablemente tu persona como activo o como valor a ese mercado se incrementará con el tiempo por el simple hecho de que al final pues la competencia va a ser más fácil. Y luego también es verdad que la industria española generalmente es bastante deficiente versus el resto del mundo. Al final, pues yo creo que, por ejemplo, la industria financiera en España no se ha terminado nunca de consolidar ni de desarrollar del todo. Tienes casos como la banca inglesa, la banca americana, la banca suiza, donde perfectamente la sociedad diferencia entre un banquero privado, un asesor financiero independiente, una banca comercial y saben los diferentes tipos de banca que existen, etcétera. Y al final eso crea todavía más
al final depende también el nivel de formación que tú adquieras autodidácticamente y lo mucho que tú te esfuerces, aunque por mucho esfuerzo que tengas, pues también depende de tus circunstancias, porque hay gente que por mucho que se esfuerce, pues al final lo va a conseguir, y gente que sin esforzarse, pues sí lo va a conseguir. Entonces, todo depende también un poco de tus circunstancias. Pero si eres relativamente inteligente y manejas más o menos bien recursos y aprendes y eres capaz de desarrollarte de una manera más eficiente que el resto, con total seguridad vas a tener una oportunidad el día de mañana, porque simplemente es lo que he dicho antes, tu competencia se está yendo y estás quitándote competencia encima. Pues Pedro Gutiérrez, Adrià Rivero, ha sido un placer teneros aquí en Rompiendo el Mercado. Hemos hablado de análisis, pero también de empresas, de value investing, de cómo encontrar valor en esas, cómo encontrar y buscar valor en ese futuro Meta o en ese futuro Tesla, pero también un poco viendo también la situación y las circunstancias de pues, dos personas jóvenes que se dedican al mundo de las finanzas, Adrià más ya en terreno autónomo, más como empresario dentro del mundo de Internet, pero también es importante conocer eso, conocer cómo se sienten y qué futuro, ¿no?, veis vosotros tanto aquí como fuera de España. Así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Rompiendo el Mercado y nada, muchos éxitos, y no sé si os veré fuera de España o os seguiremos viendo por aquí, pero os seguiremos de cerca. Gracias a los dos. Gracias, Laura, muchas gracias. Gracias, Laura, un placer ha sido estar aquí. Producido por tupodcast.es.